Entonces ya vamos a comenzar. Listo, muchísimas gracias a todos. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a esta conferencia del día de hoy. Em, el día de hoy vamos a mirar un tema muy interesante acerca de dos aspectos psicológicos que hacen parte de también lo que podemos encerrar como toda la parte de personalidad viciosa o toda la condición viciosa o lo que nos quita la voluntad a nosotros, ¿no? Muchas personas tal vez dirán, no, lo que pasa es que están hablando de drogas y alcohol, no, no, yo no voy con eso, yo no, digamos, tengo problemas con esas dos partes, entonces eso no compete a mí, pero la realidad, ¿cuál es? La realidad es que en nosotros siempre están estos aspectos psicológicos del vicio, ¿sí? Y en nosotros está la oportunidad de cambiar. eh, y acá hay unas pistas muy útiles también para que podamos ver con mayor seriedad el trabajo sobre estos dos defectos. Bien, entonces pues bienvenidos. Me decían que estaba bien el audio y el video. Vamos a ver. Veo. Ahí está. Listo. Entonces, vamos a comenzar. Esta es la conferencia número 14 de lo que es este temario de conferencias llamado Fase A. Bien. Parece que todavía estoy con la pantalla algo cortada. Esta conferencia tiene dos objetivos. ¿Cuáles son los dos objetivos de esta conferencia? Primero, que descubramos y entendamos la urgencia de eliminar estos dos aspectos psicológicos, que son dos defectos, y aquí vamos a entender por qué es la urgencia, porque es que nos truncan, nos frenan todo nuestro desarrollo interior y toda la posibilidad de lo que es esta obra. Bien. Listo, perdón. ¿Cómo enseñarles a las personas afectadas por estos dos defectos? ¿Cómo pueden entonces salir de estos dos defectos? Estos dos son los dos objetivos que tienen como tal esta conferencia. Bien. Eh, También, si la persona saca su propia sabiduría, saca la sabiduría que es que elimina el defecto, entonces así también va a poder tener una luz para las demás personas y eso va a ser una ayuda para todos. Bien. Miremos entonces este primer aspecto que es el alcoholismo. Conozcamos a algo, pero aquí de una vez agregamos algo, todo tiene un trasfondo y es fuerza alimento mutuo, ¿cómo así? Miremos, cuando las personas ignoramos, por ejemplo, exteriormente, podemos mirarlo así, las personas ignoramos el proceso de determinadas empresas, por ejemplo, ¿sí? No, entonces hay una serie de empresas y en estas empresas pues hasta puede que se compitan entre ellas y todo, pero ¿cuál es el trasfondo de eso? No, todas esas empresas, ¿por qué son tan poderosas? Es que son el mismo dueño. Es el mismo dueño. Y ese dueño es el que está moviendo todo desde el interior y por eso es que todas tienen ese éxito o todas tienen, digamos, esa capacidad de publicidad y todo eso. Así como es externamente con empresas, con instituciones, bueno, hasta en la cuestión política también se mueven este tipo de cosas que se está dirigiendo internamente. Asimismo, en la parte que podemos denominar las fuerzas de cada uno de los defectos o las fuerzas de este vicio del alcohol, el que está detrás del alcoholismo y la drogadicción se le conoce como alcohol. Quiere decir que alcohol
Es una fuerza que desde el interior está generando y está moviendo y está a cargo de todos de estos dos aspectos. ¿Bien? ¿Y qué es lo que pasa? Él genera una fuerza, pero todos los que están ahí metidos en el cuento también están alimentando lo mismo. Entonces, por eso se dice fuerza de alimento mutuo. ¿Sí? Miremos el demonio del gol. Eh, Aquí vamos a denominar que esa fuerza, que es egoica, que es para los defectos, que es contaminada, que está en contra de todos los procesos del espíritu, que está en contra de la liberación y de la voluntad, lo denominaremos demonio, ¿sí? Si estuviera en otro sentido, si fuera evocando una fuerza para la conciencia, una fuerza para liberar la parte interior y todo esto, ya estaríamos hablando de una fuerza superior relacionada con las jerarquías del bien, pero aquí es todo lo contrario. Algol es uno de los 10 demonios más perversos del planeta. O sea que hay muchos, sí, hay bastantes. Acá vemos que es uno de los 10, ¿no? Está en el ranking, ¿sí? Él estaba representando la cabeza de Medusa cortada por Perseo. Lo que estábamos hablando, maneja todos los procesos de alcoholismo y drogadicción dentro de este planeta a nivel interno, ¿sí? Miremos entonces algunos de sus lemas. Soy el dueño del planeta. En todo el planeta se mueve el alcohol. Hasta me pareció muy curioso, estaba mirando una serie de cosas hace unos años, se me atravesaron unos documentales y era muy curioso que hasta en los lugares más recónditos por allá de los pueblitos, allá cada uno desarrollaba su propio destilado de alcohol, ¿sí? Así fuera en la parte de los indígenas o todo esto, o sea que está en todo lado, está en todo el planeta, ¿sí? Es ladrón de átomos solares. ¿A qué se refiere esto? Toda la energía espiritual que llega a nosotros, ¿sí? Y está relacionada con la energía de vida. Por eso también antiguamente el sol se le daba una connotación de que ayudaba a la vida. Todos esos son átomos solares, toda esa energía espiritual de vida. ¿Qué es lo que pasa con el alcohol? Él se está robando cada uno de esos aspectos, de esas porciones de energía espiritual. Átomos, ¿por qué? Bueno, en la conferencia de las dimensiones y dónde están en nosotros, que eran las 5 y las 6 que se dictaron anteriormente, se entendía que cada uno está formado a nivel interdimensional de muchas cosas y dentro de nosotros también existen átomos, ¿sí? Dentro de cada molécula están esos átomos. Pero aquí, ¿qué es lo que sucede? Que esta parte del alcohol, bueno, el alcohol y las drogas, está robando toda esa parte espiritual hasta en ese nivel atómico. El padre de la corrupción y la desgracia, ¿sí? Todo se corrompe y todo cambia negativamente cuando se está metiendo ya este proceso de drogas y alcohol. Es el padre de la degeneración y el vicio, porque él, digamos que ese es el que propicia toda una serie de situaciones, por eso es que se le puede dar la connotación de padre, ¿sí? O sea, él es el que enseña al resto de la degeneración, él es el que abre las puertas a todos los vicios, ¿no? Tanto alcohol como droga. Aquí estamos viendo todos los lemas de alcohol. El destructor de hogares, así es, ahorita vamos a ver las características y las consecuencias, y siempre se está destruyendo muchas cosas, y entre esos también va a destruir los hogares. Es el causante de la miseria y la ruina. ¿Cuántas gobernantes y cuántas personas que han llegado a incluirse en procesos de generación con el alcohol y con los diferentes tipos de drogas terminan en la miseria, terminan en la ruina? Ya sea porque están alcoholizados y toman pésimas decisiones o alguna cuestión de estas. Bien. Envenena la razón para destruir la raza. Quiere decir que contamina toda la parte, la capacidad intelectual de nosotros, y destruye lo que es la parte humana, ¿sí? Destruye nuestra raza humana. Vamos a mirar las características de este aspecto, ¿sí? Algol entonces lubrica la rueda del samsara. En la conferencia número 8 entendíamos que los procesos del destino y los procesos de la vida relacionada con lo que se está viviendo, todos estamos metidos en algo que se conoce la evolución y la involución, que es la rueda del samsara.
Bueno, pues cada uno de estos procesos de la recurrencia, cada uno de estos procesos de los compromisos de nuestros defectos, ¿qué generan? Pues que todo avance más rápido. Cuando hay un proceso de degeneración, todo se va a dar más rápido, ¿sí? La persona, su cuerpo físico se va a acabar más rápido. Si es iracunda, pues va a estar todavía más desequilibrada. Todo eso genera que lubrique la rueda del samsara. Si estamos viendo las características de este aspecto, del alcohol. El pozo del abismo, del cual sube humo como de un gran horno, huele a alcohol. El abismo lo estamos referenciando con todas las infradimensiones del planeta Tierra, con la involución. El abominable alcohol gira incesantemente dentro del círculo vicioso del tiempo. ¿Qué quiere decir? Que desde tiempos antiquísimos siempre se ha generado estos destilados de alcohol, ¿sí? Entonces, no es de ahora, ¿sí? No es de ahora, hace 100 años, hace 200 años, no, eso es hace muchísimo tiempo y siempre ha estado por ahí dando vueltas. Se insinúa por donde quiera, siempre tentador. Aquí vamos a mirar que en medio de estas características que tiene este aspecto, mm, miren que desde que el niño está en el vientre de la madre, ya ahora que hacen los baby shower y todo esto, pues para apoyarse en las familias, ¿qué sucede? En el baby shower tiene que haber trago, ¿sí? Y no solamente en ese sentido, sino también en los cumpleaños y todo esto, invitan a la familia, bueno, para el regalito del niño y todo esto, pero ¿para quién termina siendo la fiesta? Para los adultos. Y obviamente, como es para los adultos, pues se mete por ahí un traguito, una cosita de estas, una botellita de tal, o a los mismos invitados traen, pues, todo eso, ¿sí? Em, Miremos lo que es la iniciación. ¿La iniciación en qué? La iniciación en la normalidad de ver el alcohol, ¿sí? Porque desde pequeñitos, si participamos en las fiestas donde los adultos tomaban, si participábamos en todas las celebraciones, miren que a final de año, empezando año, en semana tal, en las vacaciones, la fiesta de fulanito o de sutanito, siempre entonces todo el compartir lo vemos íntimamente relacionado es con el alcohol. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el niño? El niño ya lo va a ver normal. ¿Y qué pasa también? El error de algunos adultos. No, pues que ya el niño cumplió tal edad, démosle un sorbito. Es que tiene sed el niño, venga, le doy un sorbito de cerveza. Y el niño tiene 5 añitos, 3 añitos, 8 añitos, ¿sí? Ya lo iniciaron, ya lo están iniciando. Ahora, ¿qué también hay? Ahora resulta que hay son champi, ¿sí? Que es como una champaña para niños, o sea que los están iniciando para ya que se acostumbren a brindar y todo esto, pero eso va por detrás con una intención de meterlos al vicio y nosotros lo vemos como tan normal, por eso él siempre está tentador, se insinúa por doquier y por eso pareciera que tuviera el don de la ubicuidad. Aparece por todas partes, en cada entrada a un estado, en cada entrada a un pueblo, en cada fiesta de un pueblo, siempre está ahí la publicidad, está por ahí todo el tiempo promocionándose las diferentes bebidas alcohólicas. Entonces por eso aparece por todas partes. Bueno, el maligno alcohol, que es esa fuerza que está en lo que estábamos explicando, que está impulsando todos los procesos de alcohol y drogadicción, es muy fino y diplomático, ¿sí? Entonces lo que mirábamos, se ve normal que no, es un vicio, no, yo soy un bebedor social, solamente es mientras comparto con fulano o con sutano, no, solamente es por una copa para poder hablar más agradablemente, entonces, se convierte en una serie de justificaciones como con mucha diplomacia. Pero veamos, la realidad es que el reino de esa fuerza es de los mundos infiernos y los caracteriza en forma íntima. ¿Pero por qué se habla de esta forma? No porque queramos meter un sentido religioso ni nada de esto, sino que el infierno para una persona, ¿sí? Es todo ese desequilibrio. Ese es el infierno para todos nosotros también, acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el infierno del iracundo? ¿Cuál es el infierno del perezoso? El infierno del lujurioso, ¿sí? Eh, y alcohol, junto con el alcoholismo y la drogadicción, trae todo eso, o sea, alimenta más esa carga de defectos que ya tenemos, por eso lo caracteriza
y lo vuelve de la vida a un infierno. Sube del precipicio para caer en el abismo. O sea, que digamos se levanta de cierto tropiezo bien fuerte, pero con el alcohol va a caer todavía más profundo, ¿sí? Su patria es la tierra y acá todos los humanos somos sus esclavos. ¿Sí? En la antigüedad, en la parte de los griegos, de los romanos, todo esto, se hablaba algo que era la embriaguez dionisíaca. La embriaguez dionisíaca era el poder experimentar la parte de la energía creadora del espíritu o la parte de la energía creadora sexual, experimentarla como que se iba al sexo, ¿sí? Y se subía esa energía y se le entregaba a la conciencia, generando un aspecto de un ánimo, generando un aspecto superior, ¿sí? Y era como una embriaguez, pero era superior. En cambio, con alcohol se está generando es todo hacia los defectos, ¿sí? Aquí miramos que se apodera lenta y astutamente del cuerpo humano, ¿sí? Y un día nos hace la zancadilla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo así que poquito a poco, sí, poquito a poco la persona va profundizando en su vicio? Poquito a poco la persona va generando una serie de equivocaciones en un punto ya va a terminar muy mal en su vida. Miremos aquí otras características muy curiosas. El alcohol es la droga más aceptada. ¿Sí? Muy directamente y muy francamente lo diremos, sí, hasta en la parte médica es así, es la droga más aceptada a nivel mundial y a nivel de sociedad. ¿Mm? ¿Por qué también se le conoce como droga? Porque está generando a niveles del cuerpo, a nivel de los procesos orgánicos del cuerpo, fisiológicos, el cambio de hormonal, liberación de endorfinas y todo eso, genera exactamente lo mismo que cualquier droga, ¿sí? Genera también la misma necesidad, ansiedad, todo ese desequilibrio, todo eso que altera nuestro cuerpo, entonces en un punto se convierte en una dependencia a esas sensaciones, por eso es la droga más aceptada. ¿Sí? Miremos también otro aspecto y es que desinhibe. ¿Qué es lo que desinhibe? Una persona en sano juicio, entonces de pronto tiene cierta capacidad razonativa, tal vez también está un poco para tomar las decisiones, desde que no esté así alterada, bueno, pues, toma ciertas decisiones y todo tiene una pausa. Pero ¿qué es lo que pasa con el alcohol? Se desinhibe la persona de ese estado, ¿sí? Desinhibe algo que se conoce como la personalidad. En la próxima conferencia vamos a entender profundamente lo que es la personalidad. Mientras tanto, les diré acá que la personalidad es un freno mecánico que nosotros tenemos, del que dirán, del que pensarán, de aquí me conocen, de que acá eh, saben quién soy yo, o bueno, te voy a poner una apariencia, entonces no tengo que guardar las apariencias, todo eso es la personalidad, pero cuando se bebe alcohol, la personalidad se desinhibe y entonces no hay nada que nos frene mecánicamente. ¿Y qué es lo que sucede? Pues entonces vamos a poder acceder a las diferentes invitaciones. ¿Por qué una persona cuando va a sacar a una chica no le invita simplemente a un café o una gaseosa o algo así? No, no, porque no la invita a desinhibirse, ¿sí? En cambio, si llega y le invita a un trago o le invita a tomar o esto con alcohol, entonces, no, que para relajarse, que para que estén como más en confianza, pero la verdad es que hay una realidad y es que la personalidad se desinhibe la personalidad. Abre las puertas para otras cosas. Entonces, como está desinhibida la persona, dependiendo del grado de alicoramiento que tenga, ¿sí? Eh, va a poder acceder más fácilmente a diferentes invitaciones. Si lo retan a probar otras drogas, por ejemplo, entonces va a abrirle las puertas a vicios. Si lo invitan a adulterar, entonces pues en ese momento, como la personalidad se desinhibe, entonces ya no le va a importar que si tiene la esposa o si tiene esto o si lo conocen ahí. No le interesa en ese momento, no le interesa, simplemente no, no pasa nada, estamos aquí, es lo que, entonces le quita toda esa importancia porque está desinhibido y accede a muchas equivocaciones y muchas de estas cosas, ¿sí? Miremos entonces también,
se genera una sensación de valentía. La persona llega y dice, no, voy a tomarme y me le declaro. Voy a tomar y voy a poder llegar a decirle tales cosas o tales otras. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que esa sensación de valentía es simplemente debido a que altera ciertos defectos de nosotros y como se desinhibe la personalidad, entonces esos defectos están como más libres, pero no quiere decir que sea una verdadera valentía. La verdadera valentía es cuando la persona en sano juicio y sin querer dañar a la otra persona, ¿sí? Y muy sincera y muy francamente es capaz de decir las cosas. Eso sí es una verdadera valentía, junto con otros ejemplos, pero aquí estamos poniéndolo en ese sentido. Eh, bueno, también se sabe o se conoce que algunos ladrones, algunos sicarios, algunas personas que están en ese mundo, digamos, enredados con todos estos procesos de violencia y de todo esto, que ellos también toman para desinhibirse, ¿sí? Y poder llegar a realizar ciertos robos o eh, asesinar a otra persona o bueno, violentar en ciertas situaciones. ¿Sí? Ellos también usan eso y eso genera la desinhibición y la sensación de valentía. ¿Qué pasa también? La gente quiere sobrellevar su degeneración con el alcohol y también con las drogas, pero acá estamos enfocados más a la parte del alcohol. ¿Cómo así? Sí, miren que, por ejemplo, las gentes que están en ese proceso de prostitución, ¿sí? Incluso también pasa con algunas que están en la cuestión de la pornografía, y ellas tienen que tomarse para poder desinhibirse y acceder a ciertas cosas. ¿Sí? O también pasa en la prostitución, para sobrellevar toda esa vida, el trabajo y todo eso, también ellos se genera ese poder sobrellevar su degeneración. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el eje de todos los vicios? Y aquí hay una pista muy valiosa para todos nosotros. La ociosidad y la curiosidad. Cuando no se enfocan y no se tiene un objetivo de la vida superior, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que toda esa ociosidad se va a volcar a entretenimiento, pero ¿con qué? Con toda la degeneración, ¿sí? También ¿por qué? También porque es lo que se aprendió, ¿sí? Ah, no, que los papás o los familiares no están aburridos y salen a tomar, ¿sí? Salen con los amigos y comparten tomando. O sea, en un punto se piensa que es que el compartir solamente puede ser tomando y alcohol, ¿sí? Y eso no es así, todos sabemos que hay muchas formas en las cuales se desarrolla el compartir. ¿Cuáles son los objetivos de mi vida? Si el objetivo de mi vida es experimentar lo real, lo que hablábamos en la conferencia número 4, experimentar lo real de las emociones, de los pensamientos, de las obras, y lo real en el sexo también, lo real del amor en el sexo, lo real de esta experiencia de vida, pues va a ser muy diferente. Pero si no tengo ese objetivo de vida, mi objetivo de vida puede ser, como dicen algunas personas, usted no ha tomado hasta tal punto, usted no ha probado esto, no ha tomado aquello, no, usted no ha vivido. No, eso no es vivir. Sí, eso es simplemente estar en función de unos aspectos equivocados que son nuestros defectos, nuestro ego, y ese supuesto placer va después a generar hasta depresión. Ese supuesto placer nos va a atar a ser esclavos y a no dejarnos dominar la vida en sí. ¿Listo? Así es. Bueno, la permisividad tampoco ayuda. ¿La permisividad de dónde? Pues la permisividad de la sociedad, la permisividad que está afuera en toda la sociedad y la permisividad de nosotros mismos con nuestros vicios. ¿Sí? Porque nos genera placer, entonces, no, pues no dejémoslo ahí, está como chévere. Esa es nuestra propia permisividad. ¿Cuál es la permisividad de afuera? No, que es que está legalizado, que es que se puede, bueno, ahí está todo, la familia. Otra característica también muy curiosa de estos aspectos es que toda la publicidad que se genera está en función de mostrarlo como como un estado de alegría, ¿sí? Entonces, no, que con esta cerveza realmente la fiesta es alegre, o con este trago realmente las fiestas se prenden de alegría, que las personas están más contentas. Toda la publicidad que es engañosa, ¿sí? Está generando que veamos que es algo bueno.
Ah, no, pero sí. Y también miremoslo en el hogar o en las casas, no sé. Ay, ¿por qué fulano está tan contento? ¿Por qué sutano está tan alegre? Ah, no, es que está tomando. Ah, sí, no. Pues bueno, entonces que tome. Y ahí empezamos a generar unos conceptos con respecto a eso. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué todas las personas quieren compartir tomando? Resulta que cuando la persona llega y dice, ay, pero hay una fiesta, hay una reunión, todos están tímidos, no sabe qué, traiga un trago, traiga una botella de esto, vamos a animarnos, dicen las personas. ¿Pero por qué dicen vamos a animarnos? Pues simplemente porque se genera una desinhibición de la personalidad y ¿quién genera todo ese ánimo? Ese ánimo lo están generando todos nuestros defectos porque ya no hay un freno mecánico, ¿sí? Ustedes van a mirar y nosotros mismos lo reflexionamos, personas muy introvertidas llegan y se toman y se ponen a bailar encima de la barra, encima de la silla, encima de la mesa, y no, no, que no, la persona introvertida que no baila, que ni nada, y va y se toma y resulta por allá bailando y de todo, pero es porque está desinhibido. Muy diferente sería que lo hiciera en una forma consciente, en una forma diferente, ¿sí? Entonces por eso es que se van a generar también unas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que se generan? Resulta que las personas en un punto del alcohol pueden hasta enloquecerse, ¿sí? Ese es el delirium tremens. Miren lo que es una borrachera de estas tremendas, que la persona está completamente sin voluntad, la persona a donde lo lleven, ¿sí? Ni siquiera puede caminar solo, ¿sí? Entonces hay muchas cosas ahí que están relacionadas con esto. También, ¿qué es lo delicado? Muchas de las personas que consumen alcohol y muchas de las personas que están con estos vicios, digamos que van a tener sus hijos y es como si genéticamente también se transmitieran ciertas taras hereditarias, ¿no? en ese proceso. Miremos también qué sucede. Hay algunos niños y algunos bebés y todo que nacen literalmente con ciertas parálisis por los procesos de alcoholismo o de drogadicción de los padres, ¿sí? Recordemos que igual eso no es que sea únicamente responsabilidad de la mamá, o no, son dos personas que están compartiendo su material genético, que están compartiendo su energía creadora, la vida de esas células sexuales para dar origen a un nuevo ser. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, ahí está. Miremos que hasta los bebés que nacen de personas que tienen estas cuestiones de drogadicción, los bebés nacen con algo que se le denominó, hace poco lo supe, hace unos años, síndrome de abstinencia infantil o algo así, ¿sí? Y es que los bebés, ¿sí? Se ponen súper ansiosos, esos lloran y todo, y no es por frío, no es por hambre, ni por nada de eso, sino porque como dentro del vientre ya les llegó la droga o les llegó el alcohol, el cuerpo de ellos es como si estuviera generando una necesidad, ¿sí? Y en muchos casos, ya de mamás drogadictas, lo que hacen es irle reduciendo la dosis, inyectándosela al bebé. Pero esto es una cosa atroz, esto es una situación terrible. Bueno, ¿qué más pasa? Miren, hay algo muy curioso. Cuando la persona es borracha, por ejemplo, ¿no? La persona cambia hasta la forma de hablar. O sea, la voz de la persona le cambia, ¿sí? Cuando la persona deja de tomar, ustedes van a poderse dar cuenta que hay personas que tomaron mucho tiempo, después dejaron de tomar, pero siguen hablando como si fueran borrachos, ¿sí? Eso es algo muy curioso, lo mismo en la forma de caminar y otras cosas. Así que hay, digamos, marcado con eso. El alcohol tiene una propiedad y es que es disgregante, ¿sí? Él es disolvente, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque él tiene una naturaleza destructora. Ustedes lo revisan en una parte, digamos, química. El alcohol es un disolvente que se usa en muchas pinturas y muchas de estas cosas, ¿sí? Miremos que hasta con el proceso de la pandemia se puede disolver la capa de grasa de los virus. Pero ¿qué miramos también en forma destructora en otros sentidos? Miremos en forma destructora en otros sentidos que las personas no se dan cuenta
y está destruyéndose interiormente, ¿sí? Miremos, por ejemplo, cómo emocionalmente se destruye una persona tomando, ¿sí? Y cómo se destruye mentalmente, ¿sí? Y esto está generando una pérdida total de voluntad. Destruye también afuera, porque la persona va a destruir su familia, su hogar, en su trabajo. He conocido muchos casos, personas que por estar tomando han perdido su trabajo, han perdido su familia. Y miren cómo es esto de destructivo, que la persona puede renunciar a su comodidad, a su familia, a su trabajo, pero no renuncia al alcohol. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos hablando del alcohol, pero también aplica para el otro aspecto. Bueno, entonces, ¿qué también sucede? Que internamente los tejidos se están convirtiendo, las partes nerviosas se empiezan a convertir como en cartilaginosas, se genera como más cartílago. Acaba con las posibilidades de ser. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuáles son las posibilidades de ser de nosotros? Las posibilidades de unirnos con nuestra conciencia, de hacer una limpieza completa, de verdaderamente experimentar lo real, lo superior, ¿sí? Acaba con esas posibilidades de ser. Cada gota de alcohol está quitándonos esa riqueza interior, que lo denominábamos el microcosmos. Nosotros somos un universo completo en miniatura. Dentro de nosotros hay una serie de cosas que podemos tener todo un cosmos adentro. También en el sexo lleva las peores bajezas. Entonces a la persona en un momento no le parecía terrible que le propusieran cierta cosa en el sexo, pero ya después tomado viene toda la permisividad, toda la desinhibición. Entonces quiere ser permisivo y desinhibirse con la degeneración de la pareja. Entonces la pareja le propone y accede, ¿sí? Pero no se está dando cuenta que todo eso está destruyendo tanto la relación como a ambos, como a sí mismos. Todas esas bajezas sexuales están relacionadas con todas las prácticas de infrasexo. Recordemos que mediante las diferentes conferencias enseñamos la experimentación superior del sexo con el suprasexo. Impide alcanzar lo que denominaremos la castidad científica. ¿Qué es la castidad? No es la abstención del sexo, ya lo hemos hablado anteriormente en las diferentes conferencias, pero aquí lo vamos a repetir y a reafirmar. La castidad es la purificación que nosotros vamos a hacer interiormente y que vamos a llevar esa purificación también al sexo, ¿sí? Porque el sexo sin esa purificación es un sexo egoísta, ¿sí? En otros sentidos se había dicho, el sexo sin amor es egoísta. O sea, el sexo sin la conciencia, sin Dios, es egoísta. ¿Cuál es el fuego sagrado? El fuego sagrado es ese primer escalón de amor y sabiduría que se cristaliza mediante las prácticas del suprasexo, sexo tántrico blanco, y que se necesita amor, fidelidad y castidad. Son tres cosas y el alcohol nos va a quitar la castidad. ¿Qué sucede? Entonces la persona se vuelve un fornicario terrible, ¿sí? Está desequilibrado, está contaminada su energía, esa energía contaminada no va a subir, esa energía está cargada de pesadez, ¿sí? Y está cargada de pesadez, ¿por qué? Porque este líquido relacionado con el alcohol, pues está contaminándonos, ya lo veíamos, ¿sí? Que está contaminando todo nuestro cuerpo. Otra cosa muy curiosa con esto es que revive defectos, revive crisis, revive pensamientos, revive conceptos que ya hemos superado, que ya hemos eliminado. Es capaz de revivir yoes o defectos que ya han muerto, ¿sí? Y esto es muy curioso que las personas lo pueden reflexionar y lo pueden vivenciar. Una persona puede haber superado una relación en pareja o una cosa fuerte, ¿sí? Pero entonces ya pasaron los años y todo, pero la persona toma y empieza a tomar y con poquito que tome ya empieza a traer otra vez todo ese tren. O sea, desde ya se le dice acá a todas las personas que están viendo esta conferencia y que aprecian estas pistas como nosotros la aprecié muchísimo, ¿sí? Si la persona quiere verdaderamente superar un aspecto psicológico de su interior, si la persona verdaderamente quiere superar algo, quiere tener verdadera voluntad con algún defecto,
pues debe experimentar el dejar, el estudiar, el por qué lo voy a dejar, y ese es uno de los aspectos, para no seguir reviviendo las cosas que ya superé. Incrementa la debilidad por todo, porque nos quita la voluntad, nos desinhibe, todo lo que estábamos mirando. Por todo también somos influenciables, desdichado el que haga un negocio con bastante alcohol, eso en un momento al otro día dice, uy, pero yo por qué me comprometí a esto, y cómo así que, no, pero este negocio no tenía patas ni cabeza, es que yo lo cerré tomando, es que estaba tan alegre en ese momento. Ustedes van a mirar que es algo muy equivocado el ponerse a tomar cuando se están tomando esas decisiones importantes, ¿sí? Impide la concentración. Una persona que está bajo la influencia del alcohol, o no solamente bajo la influencia del alcohol, sino cuando ya no está tomando, pero aún así esa persona sigue con mucha distracción, es muy dispersa la persona. Ahora sí miremos, cuando la persona está tomando, en un punto, ustedes lo habrán experimentado, se le habla al borracho y el borracho está así, como que medio apaga los ojos y se distrae por allá con algo y uno le dice, venga, pero es que le estoy, sí, no, yo le estoy poniendo cuidado, sí, que no sé qué, que ya está completamente distraído, estimula la fantasía, sí, eso él se cree entonces que ha hecho muchas cosas valiosas en la vida, empieza a contar, hasta se inventa cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda esa desinhibición de los defectos, ¿qué hace? Hace que la persona en un momento, entonces, si es muy lujuriosa, entonces la persona se le activa toda la lujuria cuando está tomando, ¿no? Se le activa toda la lujuria y entonces ya se imagina que es que le puede caer a la chica, que no, que es que le está picando el ojo, que es que quiere algo con él, si sé cuándo, si sé más, o empieza a fantasear y en un momento le dan ganas de adulterar, o en un momento le dan ganas de tener cierta aventura, o si es iracundo, si es iracundo, entonces empieza a generarse como unas ganas de pelear, ¿sí? Y va a buscar una excusa para pelear con alguien, ¿sí? O por algo. Lo mismo si es triste, si está triste, eso va a traer una serie de escenas de tristeza, hasta le va a sumar más tristeza, hasta se va a inventar más cosas de tristeza. Todo es eso. ¿Y qué pasa? Pues también desarrolla la responsabilidad y el incumplimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con las personas? Van y recordaba el caso de una familia que la esposa le tocaba en el día de retiro del sueldo, la esposa tenía que ir a retirar con él porque o si no, él no les dejaba ni para el arriendo, ni para la comida, ni para nada, ¿sí? Entonces la esposa ahí tenía que irse para allá, acompañarlo a retirar, él con toda la mala gana y todo, no podía esconder la plata, sino, bueno, tome entonces, y ella de una vez cogía lo que se necesitaba, y lo otro, pues nada, él casi que se bebía, por no decir que todo, pues se bebía casi todo, ¿sí? Entonces, se toman, después pedimos prestado, y se siguen tomando y hasta piden prestado ahí para tomar más entre los compañeros de trabajo o los que se conozcan o en la tienda y después ya no tiene cara para ir allá, se vuelve incumplido y se está irresponsable con las diferentes obligaciones que se tienen. ¿Qué es lo que también sucede? Miremos que acaba con todos los principios de familia, de la sociedad. Desdichado la persona religiosa que esté metida con este proceso de alcoholismo porque siempre está, digamos, echando para atrás, siempre se está retrocediendo. Eh, bueno, decíamos acá entonces debilita toda la ética, los valores, la libertad individual, nos animaliza, porque como se desinhibe la personalidad, la persona se vuelve reaccionaria e instintiva, lo que decíamos que influye sobre el crimen, se toman o se drogan para poder llegar o les proponen, venga, le tengo la solución para su problema económico y tomadito ya no le ve tan malo la cosa de meterse a los crímenes. Prostituye las religiones, nada que hacer, está ahí directamente. Las consecuencias, ¿qué son? Todo ese placer se va a voltear a dolor, ¿sí? Cada minuto de placer se va a convertir en muchas horas de dolor, ¿sí? Y eso cada uno lo va a reflexionar, ¿sí? Entonces todos esos son átomos de nuestro enemigo oculto, que es nuestro mismo ego, ¿sí?
y todo eso se está acumulando y se está generando una fuerza hacia más degeneración, hacia más defectos que está metiéndose dentro de nosotros. Bueno, entonces acá están unas advertencias, ¿sí? Hay que ser radicales. Nosotros los que estudiamos el conocimiento de lo superior, de la realidad de las cosas, el conocimiento para llegar a nuestra completa liberación, limpieza, creación de todos los vehículos y ayuda a la humanidad, tenemos que ser muy radicales con esto. Para ser radicales con esto tenemos que ir a estudiar el porqué, coger todas esas pistas y reflexionarlas por nosotros mismos. No es solamente porque yo acá esté diciendo que genera todo esto o que es malo, y entonces ustedes ya así no, por eso, no, ustedes deben coger todas estas pistas, al igual que en las demás conferencias, reflexionarlas muy juiciosamente y cada uno va a empezar a tomar sus decisiones, va a empezar a ver la realidad de las cosas, que no hay que compartir únicamente con el alcohol, que la verdadera valentía, que la desinhibición me llevó a estos errores, que realmente se puede gastar o invertir diferente la energía, el tiempo, ¿no? Entonces no vamos a negociar de que, bueno, una al año no hace daño, o que cada 15 días, o que bebedor social, nada de eso, ¿sí? Es muy traicionero, recordemos que en cualquier momento se nos voltea todo y resultamos bien enredados, ¿sí? Ahí es donde está. Si el guía religioso se mete con este proceso, ¿a dónde va a dar? Pues no es que le altera toda la contaminación que tiene adentro, entonces pues hasta ahí va a llegar, va a estar de retroceso en retroceso, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Si la persona está queriendo dar un ejemplo, ¿sí? ¿Cómo es que va a dar el ejemplo? Si está metido, si quiere ayudar a que se eliminen los vicios, a que ganen voluntad, a que se haga un trabajo espiritual, pues es como lo equivalente a lanzar huevos podridos a los que están recibiendo la enseñanza, ¿sí? O sea, eso es algo deprimente, ¿sí? Y pues nosotros no estamos siendo consecuentes con lo que se está tratando de generar, ¿sí? Bueno, acá hay algo muy curioso y es que una persona experimentó que cuando iba a hacer una práctica espiritual, ¿sí? Una práctica en la cual se iba a conectar con su conciencia, con su Dios interno, ¿sí? ¿Y qué pasó? Inmediatamente la conciencia en un momento le mostró que en ese momento estaba haciendo todo para el otro lado, o sea, se veía a él invertido patas arriba, ¿sí? Como la pentalfa invertida, ¿sí? Y él queriendo experimentar a Dios y estaba experimentando todo lo contrario. ¿Cómo así? Así, lo que pasa es que él había bebido un poco de trago, ¿sí? Y él no le vio lo malo y después se fue a hacer una práctica espiritual y la conciencia le dejó ver eso. Por eso es que nosotros caeremos como la pentalfa invertida hacia abajo. Pero nunca bebas porque este licor nos va a errar del camino, nos va a desviar, ¿sí? Miren que hasta en este libro sagrado decía, ¿sí? La mujer del Apocalipsis de San Juan, vestida de púrpura escarlata, decía que tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación y bebe alcohol, ¿sí? Ahí estaba muy curioso eso en ese libro sagrado. Miremos entonces el proceso de las drogas, por ejemplo. Debemos entender el proceso de las drogas desde la profundidad hasta lo más por encima. ¿Qué es lo que sucede? La mayoría de las personas en un momento quiere experimentar algo más allá de los sentidos. Si la persona no tiene un norte, un objetivo de la vida de experimentar lo superior, entonces esta persona quiere experimentar más allá de los sentidos, siempre en forma acompañado de sus defectos. ¿Cómo así? Miremos cómo sucede. Entonces el niño, en vez de querer experimentar más allá de los sentidos, amor, ¿sí? En un momento empieza a experimentar placer, ¿sí? Y hasta le genera eso, que entre comillas va a ser más allá de los sentidos, y se mete por ese lado, ¿sí? Entonces es muy curioso que se genere, por ejemplo, eso, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede realmente? Lo que sucede realmente es que ahí falta un norte, falta un objetivo. Nosotros podemos experimentar más allá de los sentidos,
pero en el aspecto superior, en forma consciente y sin necesidad de nada externo, sin meternos con nada equivocado, que son todos esos procesos de drogadicción, ¿sí? En el desdoblamiento psicológico de nosotros vamos a evidenciar unos aspectos, y es que cuando uno logra, digamos, estar consciente, pero ojo, la conciencia para la ciencia es que, no, sí, yo estoy consciente que estoy acá sentado, que estoy aquí despierto, sí, yo estoy consciente, como el borracho. No, yo soy consciente de que voy a manejar borracho. Sí, no, yo sé. No, pero eso no es conciencia, eso no es estar consciente. Estar consciente sería, sé por qué estoy haciendo esto, sé qué es lo que me llevó a mantenerme aquí, sé por qué, sé qué es lo que va a generarme el manejar de esta forma, bueno, todo eso. Eso es estar consciente. Lo otro simplemente él se está dando cuenta de las cosas. Entonces, ¿qué es estar consciente? El darme cuenta de todo exteriormente e interiormente, ¿sí? Desdoblarme entre observador y observado. Esto se va a profundizar en una conferencia más adelante, no se preocupen. Mientras tanto diré que la conciencia se convierte en el observador de nuestros procesos internos, mis pensamientos, mis sentimientos, lo que quiero hacer, lo que estoy haciendo. O sea que lo observado va a ser el diferente aspecto psicológico que me está dominando en determinado momento. Ese es el desdoblamiento psicológico. Cuando la persona logra ese desdoblamiento psicológico, va a poder descubrir dos partes de uno mismo. Todo el nivel inferior, o el hombre que está en un nivel inferior, que es el hombre con sus defectos, que son sus defectos, mejor dicho, ¿sí? Y el otro, que es el aspecto superior, que es la conciencia, que tiene la sabiduría, que tiene la voluntad, que tiene la virtud, que tiene todas las verdaderas fortalezas y todo que nosotros tenemos atrapadas en los defectos. Entonces están esas dos partes dentro de nosotros. Si nosotros logramos ese desdoblamiento psicológico, vamos a poder verdaderamente buscar hacer la voluntad de la conciencia. Quiere decir que vamos a empezar un proceso que se hacía para que cada uno lo entendiera en la conferencia número 4, buscar la rectitud, pero no simplemente por querer ser bueno, no, porque verdaderamente vamos a experimentar lo real, y es algo muy profundo, es un anhelo profundo que viene de la conciencia para liberarnos completamente, purificarnos. ¿Mm? Así como existe una vida externa, también existe una vida interna. ¿Cuál es el hombre exterior? El hombre exterior, entonces es la persona que tiene pues diferentes reacciones, que tiene sus diferentes modos de ser, ¿sí? Que quiere triunfar en sus metas materiales, ¿sí? Que todo el tiempo está sujeto a sus placeres y deseos, ¿sí? Y no se está dando cuenta que es una marioneta de sus propios defectos. Ese es el hombre exterior, ¿sí? Pero ¿cuál es el hombre interior? El hombre interior es la conciencia, es lo más valioso de cada uno de nosotros, es lo verdadero de cada uno de nosotros, ¿sí? Se procesa en leyes muy diferentes, jamás podría ser convertido en robot porque él es esa parte superior, es esa parte divina que está dentro de nosotros, ¿no? En cambio, el hombre exterior no apunta sin dedal, todo el tiempo tiene un conflicto de intereses, todo el tiempo se anda quejando, se compadece de sí mismo, que le han pagado mal, si es soldado aspira a general, y todo el tiempo está en aspiraciones, pero no por generar algo superior dentro de sí mismo, acompañado de valores o de limpiarse, no, es acompañado es de tener más poder o de poder de generarse más en muchos sentidos, ¿sí? Quiere que todo le sea reconocido, es reaccionario 100%. Aquí hay una pista muy valiosa, es que el hombre exterior es una persona irreflexiva. El hombre exterior es una persona que no hace una pausa, sino le pegan, pega, le gritan, grita, están haciéndole el feo, él también hace el feo, le pasa algo y ya, entonces, o sea, es una persona que todo el tiempo está reaccionando 100%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está siendo marioneta de cada uno de sus pensamientos, sentimientos, no filtra nada. ¿Sí? Bienaventurados los pobres del espíritu, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Pero a esto lo ponemos, de nuevo comento, no en el sentido religioso, sino en la sabiduría que tienen estos libros sagrados. ¿Sí?
ponemos como referencia esta sabiduría de este libro porque es la más conocida. Si estuviéramos en otro lugar del mundo, tendríamos que entonces ubicar esa sabiduría de ese libro sagrado y meterlo acá también. Pobres de espíritu o indigentes de espíritu son los que reconocen la propia nadidad. O sea, que uno reconoce que está contaminadito, que uno reconoce que uno no tiene verdadera voluntad, verdadero poder, que hay poder en la verdadera voluntad, ese es el verdadero poder, la verdadera valentía. Si uno no tiene esa verdadera valentía, si está metido con todos los procesos de los defectos, del ego, de los yoes, ¿sí? Entonces cuando uno verdaderamente dice, uy, no, venga, necesito limpiarme, necesito un cambio, ¿sí? No he robado, no he matado, pero entiendo que tengo muchas cosas por pulirme. Entonces ahí sí realmente vamos a poder recibir sabiduría, recibir la capacidad de iluminarnos. ¿Sí? Esa iluminación es esa propia sabiduría, es el poder desarrollar esa verdadera inteligencia. ¿Sí? Pero ¿cuál es el hombre interior? El hombre interior, lo estábamos diciendo, lo debemos experimentar directamente. Cuando la persona, desde la primera conferencia, a la persona se le dice somos tres cosas, la persona, acá nosotros enseñamos en las diferentes prácticas de la ciencia, que la ciencia es la comprobación, las diferentes prácticas para que la persona directamente pueda vivenciar su conciencia, pueda entrevistarse con su conciencia, ¿sí? Aquí la cosa no es que sigan a alguien externo, si todos nosotros podemos tener unas pautas y una experimentación para seguir a nuestro propio ser, a nuestra propia conciencia, ¿sí? Pero si nosotros por experiencia directa no conocemos esa parte interna, ¿sí? Pues también vamos a desconocer todo lo que es lo superior que está a nuestro alrededor. Bien, bueno, en consecuencia, acá entonces vamos a mirar por qué se está hablando de esto del hombre exterior, del hombre interior, de todo esto, porque es que tenemos que entender y cada uno lo va a reflexionar que las extrapercepciones, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de que las personas quieren experimentar más allá de los sentidos pero se enredan por otro lado. Pues la persona drogadicta tiene unas extrapercepciones, o sea que percibe más allá de los sentidos, pero ojo, está percibiéndolas a partir de lo contaminado de sí misma. Quiere decir que las extrapercepciones están llevándose o siendo a cabo del órgano del ego que se le conoce como el órgano fundartiguador. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Cada uno de los defectos tiene una conciencia atrapada. Nosotros no tenemos la voluntad y la virtud porque está atrapada, está condicionada al defecto, ¿sí? Por eso es que la conciencia está ahí embotellada. ¿Qué sucede entonces? Que el defecto es el que tiene la vocería y en un momento la persona puede tener como alucinaciones, ¿sí? Y esas alucinaciones las está proyectando cada uno de sus defectos, ¿sí? Podemos plantear entonces esta cuestión, las alucinaciones de los defectos, ¿sí? Miremos, por ejemplo, así rápidamente explico, por ejemplo, una alucinación de un defecto. Entonces que mi defecto de la envidia, ¿sí? Porque tal vez compré algo, ¿sí? Lo mostré, alguna persona me miró, ¿sí? Mi alucinación de envidia ya me hace imaginar que es que la otra persona me tiene una envidia y que es que está detrás de esto, me genera hasta una paranoia. En sano juicio, estamos hablando en sano juicio. Esas son alucinaciones del ego, ¿sí? Así como hay esas alucinaciones del ego, ahora imaginémonos también que es exactamente igual, pero súper potencializada esa alucinación egoica con las drogas. Pues miremos cómo es esto. Obviamente esos dos tipos de alucinaciones tienen su causa en ese órgano del ego. El órgano condartiguador es un órgano del ego, por eso es que al diablo lo pintan con cola, ¿sí? Esa cola es el órgano del ego, de los defectos. Esa cola está referenciando una maldad, ¿sí? Una perversidad, una alimentar los defectos. ¿Qué es lo que sucede también? Nosotros tenemos dos partes donde aquí está el asentamiento de Budi en la glándula pituitaria y acá hay el asentamiento de Atman, ¿sí?
un desdoblamiento de la madre y un desdoblamiento del padre, ¿sí? A través de esas dos partes de la conciencia es que podemos nosotros desarrollar las cosas superiores, la meditación, la reflexión, ¿sí? El ganar voluntad, el auto-observarnos, lograr ese desdoblamiento psicológico. Muchas cosas las podemos alcanzar. Pero ¿qué pasa? Sucede que con las drogas se van a interrumpir y resulta ¿qué es lo que se va a interrumpir? Hay unos rayos que son alfa, beta, son, están aquí en esas dos partes del cerebro, en esas glándulas, la pituitaria y la pineal, ¿sí? Y también hay una parte ahí relacionada con otras partes que están ahí alrededor de la pituitaria, ¿sí? Esas partes se alteran con la droga, se rompen las conexiones neuronales, los rayos alfa y beta se rompen. Entonces, ¿qué sucede? Que en las drogas, al romper eso, se genera una desconexión con la conciencia y también eso evidencia que pierde concentración, eso evidencia también que la persona puede tener hasta serias pérdidas de memoria, o sea, se convierte, se atrofia a sí mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que se rompe la conexión con el ser, digamos ahí es lo más tenaz, es que se rompe la conexión con el ser. Miremos que hay muchas personas que están de la mano de drogas místicas, ¿sí? ¿Qué sucede cuando, gracias, perdón, qué sucede cuando las personas están relacionadas con este tipo de yoes o del defecto de las drogas? Pues la persona hasta para su anhelo espiritual quiere acomodar sus drogas, ¿sí? Entonces busca esas diferentes plantas y sí, la parte vegetal veamos que la utilizan para la medicina, la utilizan para muchas cosas, millones, y tiene sus cosas, pero aquí, ¿qué es lo que sucede? Que el yo de las drogas usa esa excusa, esa justificación para alimentarse. Entonces, hay una cosa y es que se empiezan a meter hasta ese tipo, a consumir hasta ese tipo de drogas místicas y lo que se quiere supuestamente es conectarse con la conciencia, pero se está desalejando tremendamente de la conciencia. ¿Bien? Recuerden que pueden hacer las preguntas que deseen en el momento en que haga una pausa o terminemos, los iré respondiendo. En los años 60, ¿qué sucedió? Empezó, de acuerdo a los movimientos planetarios, algo denominado la era de Acuario. Esto simplemente es para evocar un momento de la humanidad. ¿Qué pasó? Se generó entonces una onda dionisiaca, ¿sí? ¿Cuál era la definición de Dionisio, lo superior de esto? Era la transmutación voluntaria de la libido sexual, el querer experimentar lo superior, pero a través de no procesos del ego, sino a través de procesos buscando la conciencia y el despertar de ella, ¿sí? Y ese era el polo positivo. Ahora recordemos, transmutación de la libido y éxtasis. Estas dos se podían polarizar positivamente o negativamente. ¿Cuál es el positivo? Bueno, es que la parte positiva era que se iba a generar un boom a través de purificar la práctica de sexo, ¿sí? Para experimentar lo superior, el amor en el sexo y experimentar el llevar esa energía creadora del espíritu que está en cada célula sexual y que está en nuestros órganos sexuales, subirlos y devolvérselos a la conciencia, habiendo hecho una purificación de nuestros pensamientos y sentimientos en el día a día, ¿sí? Eso era el polo positivo, que es esta transmutación voluntaria de la entidad, o sea, la energía creadora que está ahí en las células sexuales, la energía de vida, que pues, en el esperma ellos están vivos, ¿sí? Conciencia despierta, conocimiento objetivo, o sea, buscar algo diferente a todo el materialismo, ¿sí? La intuición superlativa, música trascendental de los diferentes maestros, ¿sí? Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto de música trascendental de los diferentes maestros? Bueno, pues mirábamos que ahí se volvía a recuperar todo el boom de la música clásica, de todo lo que generaba la concentración y todo esto, ¿sí? Y todo lo que generaba, pues, esa música, generaba estados quería buscar estados de meditación, de reflexión.
Pero ¿cuál es el polo negativo? Degeneración sexual. Veamos que ahí toda la época ahí se metió toda esta corriente del hipismo, ¿sí? Entonces era una desinhibición y degeneración sexual, infrasexualismo de toda clase, entonces se popularizó todas estas prácticas de masturbación, todas estas prácticas de irrespeto a sí mismos, bueno, todo el homosexualismo, el lesbianismo y todos esos placeres egoicos, ¿no? Cuando se define placer demoníaco es placer egoico, placer de los defectos, ¿sí? Y entonces se propuso el experimentar más allá de los sentidos, pero con la droga, con los hongos, con el trago, ¿sí? Y se empezó a mover una fuerza que era toda la música que se empezó a generar, que era, en vez de que esa música que buscaba que la gente se volviera reflexiva, que buscara su conciencia, no. Esa música era para desinhibirse, para darle alimento al ego, a los defectos. Bueno, ahí está, la embriaguez dionisíaca es la meditación trascendental, es poder llegar a esa parte que es 100% conciencia despierta, y es conectarnos directamente con la conciencia y desconectarnos por un momento del ego. Esa es la embriaguez dionisíaca. ¿Pero qué es psicodelia? Psicodelia es una palabra compuesta por dos partes. Psiquis alma, delia droga. Especificando, entonces vamos a mirar, lo psicodélico es que literalmente toda nuestra psiquis está drogada, ¿sí? No es un estado de meditación, es un estado de alucinación, ¿sí? Ahí es donde está. ¿Mm? También altera la parte sexual, ¿sí? Miren que es triste, pero las personas que son drogadictas y todo esto, no solamente acaban con su cuerpo, ¿sí? Sino que acaban también con su aparato sexual. Una persona que esté consumiendo drogas va a sufrir mucho más de impotencia, ¿sí? Mucho más rápido que muchas otras personas, ¿sí? Se va a atrofiar también en su parte de que no va a poder, o sea, se va a volver estéril también. Y algunas personas dicen, mejor que sea estéril. Pero no solamente es que es estéril, sino que ya no va a funcionar en el sexo. ¿Sí? Las consecuencias de la droga, miremoslas por ejemplo aquí en esta imagen, es un poco cruda. ¿Sí? Un muchacho muy joven, pero es un muchacho que empieza a... Miren que yo conocí un chico, tenía 13 años, más o menos, tenía así como unos 12, 13 años, y el muchacho empezó a consumir droga, ¿no? Y como al año, o a los 8 meses, algo así larguitos, yo lo había visto, yo lo había conocido y era más bajito que yo mido más o menos 1,77, 78 y este muchacho medía por ahí unos 50, ¿sí? Y cuando yo lo vi, que empezó a consumir drogas y lo vi como a los 8 o 10 meses, era un muchacho que ya parecía como de 25, estaba así ojeroso, estaba acabado, o sea, alguna persona diría, no, pero pues creció, no, pero se envejeció, se acabó, ¿sí? Miremos que una persona joven con la droga internamente y en su cuerpo puede parecer una persona ya con más edad, ¿sí? Miremos que también se contamina tanto la energía creadora. ¿Por qué? ¿Por qué se contamina tanto la energía creadora? Se contamina porque cada persona que está consumiendo las drogas, que está consumiendo todo esto, es una persona que no se está dando cuenta que todo eso lo está llevando a sus glándulas sexuales, a su aparato sexual. Es una persona que no se está dando cuenta de cómo se está generando toda esa contaminación a nivel interno profundo. ¿Mm? Bueno, entonces está acabando con su vida totalmente y muy rápidamente. Físicamente pasa eso. Miremos en la parte vital. En la parte vital, ya la persona que se puede ver, la parte vital, recordemos que es lo que está generando el ciclo de vida del cuerpo físico, que en una persona común y corriente se ve brillante. En el drogadicto, en el que está ahí, ya esa parte vital se ve toda apagada, se ve toda, mejor dicho, sin brillo. Miremos entonces el cuerpo astral cómo se ve. El cuerpo astral de un drogadicto es un conjunto de efectos de bichitos, de diablitos que se están moviendo y mejor dicho están en un festín ahí con todas las emociones. O sea, es un desorden a nivel emocional, psicológico, ¿sí? El cuerpo mental inclusive puede llegar a agrietarse ese cuerpo mental y producto de eso, de esas grietas del cuerpo mental es que la persona puede en un punto no solamente andar
de desinhibición de la personalidad en desinhibición de la personalidad, sino que en un punto todas esas grietas van a ya anularlo completamente, y son personas que ya quedan loquitos, ¿sí? Dependiendo la grieta. Una persona que conocí una sola vez consumió hongos y esa persona quedó loca. Fueron como unos 15 y él que consumió quedó loquito. Ya, lo tuvieron que dejar allá y lo internaron de una vez, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque se generaron esas grietas y la persona ya no tenía control de sí mismo. Y peor aún, ustedes ven esos loquitos que están en la calle ya como indigentes y todo eso, que han sido drogadictos. ¿Por qué digo loquitos? Porque ya su psicología ya no tiene control, ¿sí? En un momento se ríen, en otro momento lloran, en un momento comen basura, en otro momento esto, pelean solos, ven cosas, ¿sí? Pero todo eso es producto de la locura que genera la desconexión con la conciencia. Se desconectan de la conciencia y se conectan con los diferentes defectos, y pobrecitos ellos, si pasan por ahí por un lugar en donde hay personalidades o entidades, pues se les meten más fácil, ¿sí? El cuerpo causal o de la voluntad, que es, digamos, lo que podemos decir que va a ser lo que llamaremos alma, que lo veíamos en la conferencia número 11, se encuentra dormida. O sea, imagínense que ya hasta una parte de la conciencia de la persona está así borracha, ¿sí? O sea que va a llevar no solamente acá físicamente, sino va a llevar a unos daños profundos, y eso es lo que hace la droga, ¿sí? Por eso es tan grave y por eso es que estamos aquí hablando de esto. Miremos cómo se deben eliminar estos dos defectos. Primero tenemos que tener un objetivo. Para todo debemos tener un objetivo, pero más todavía si nosotros vamos a enfrentarnos con un vicio y con unos defectos como estos, ¿sí? Cualquier persona dirá, no, es que yo lo controlo. Bueno, pero entonces pues déjenlo más bien, ¿sí? Y se dedica a otro tipo de cosas diferentes, ¿sí? A otro tipo de cosas más reales, ¿sí? Debe tener como objetivo, por ejemplo, buscar la realidad de las cosas, lo que hablamos en la conferencia 4, la autorrealización del ser, que es la completa liberación. Eso puede ser un motivo muy grande para que la persona y la conciencia le ayude y generen el triunfo sobre estos defectos, ¿sí? No podemos eliminar algo que no hemos descubierto en su totalidad, ¿sí? No podemos eliminar algo que no le hemos visto los detallitos, las diferentes cosas. No nos hemos hecho, uy, ¿verdad? Venga, dimensionamos desde cuánta plata he gastado hasta todas las malas relaciones. Eso genera que yo me empiece a autoobservar. Uy, sí, yo tomo, y sí, yo tengo cierto comportamiento de esto. Uy, no sé, a mí se me alborota tal cosa, se me alborota esta otra. Todos nuestros deseos y nuestras emociones, tanto con una cosa como con la otra, o sea, con el alcohol y con las drogas. También tenemos que mirar todas las justificaciones, ¿no? La mala voluntad de no dejarlo y la mala voluntad que se genera con estos procesos hacia algo superior, ¿sí? Descubrir. Para descubrir tenemos la autoobservación. Entonces, lo que decíamos, cada detallito que descubrimos, tenemos la herramienta de la muerte psicológica. Entonces puedo hacer una reflexión y mirar, uy, venga, la vez pasada que tomé, ¿qué me afloró? Uy, me afloraron estos pensamientos, estos sentimientos, ¿sí? Uy, no me afloró esto otro. Y claro, esto no debería ser así. Y yo puedo entonces descubrir cada uno de esos pensamientos equivocados, por allá retorcidos, de emociones perversas o adúlteras, un poco de cosas. Y yo pido muerte. Madre mía, elimíname este sentimiento, quítame este pensamiento. Es más, hasta cuando esté en el proceso o esté con la ansiedad, descubro que tengo una ansiedad de tomar o de fumar o de esto, bueno, inmediatamente pídale a la Madre Divina, a esa parte superior que está dentro de nosotros, que tiene esa capacidad de eliminar nuestros defectos, y se le conoce como la Madre Divina. Elimíname este sentimiento, quítame esta ansiedad, elimíname este pensamiento, estas justificaciones. Pues no, ustedes con toda la fuerza lo van a hacer y lo van a experimentar. Si no le damos gusto al defecto, entonces vamos a generar ese dominio paulatino gradual del defecto psicológico. Veíamos una conferencia que era la número 13, y era la conferencia de leyes de karma,
y Dharma, de causa y efecto, y de ahí descubríamos que tenemos también una herramienta y es encerrar al defecto, ¿sí? Se puede pedir, si no tenemos la voluntad de dejar ese defecto, si no tenemos la voluntad de ponernos a estudiarlo y de pedir muerte, entonces, pero nos definimos a eliminarlo, bueno, voy a hacer una negociación, pues tenemos la negociación, los negocios con la ley, me comprometo con mi conciencia, con la ley divina, de que me lo encierren, yo me pongo a estudiarlo y no lo alimento durante X tiempo, ¿sí? Recuerdo que la persona entonces hizo esto, una persona hizo esto, bueno, yo lo hice, ¿sí? En un momento, y yo dije voy a dejar de tomar durante tantos años, ¿sí? En tanto tiempo. Y resulta que hice el negocio, me puse a estudiar al defecto y como a los días me dieron una bebida y yo no sabía, pero ahí eso estaba alcoholizado. Y yo, ay, me hicieron un gol, yo dejé de tomar y todo en ese momento, yo igual seguía compartiendo con mis amigos y demás, pero sin tomar. Pero esa misma noche el ser llegaba y me decía en el mundo astral, usted me debe. Y yo, uy, ¿cómo así? Y claro, pues el negocio que yo he hecho, me debe el doble. Entonces, ¿qué pasó? Pues me tocó entonces el doble de tiempo seguir trabajando este defecto, pero bueno, también estaba hablando de encarcelarlo, porque no podemos pedirle a la ley que lo encarcele, y entonces ese encarcelamiento va a generar que nosotros podamos estar más fuertes para estudiarlo y para pedir muerte con respecto al defecto, ¿sí? La persona puede soñarse que llega y le cogen un animalito y se lo meten por allá, y se lo encierran literalmente así en una cárcel, o que lo guardan, o que amordazan a determinado aspecto en el mundo interior. Eso lo vamos a ver a través de lo que veíamos en la conferencia número 3, que es el mundo de los sueños y el desdoblamiento astral, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues nosotros entonces vamos a mirar, porque también la idea es que uno no va a caer ayudando a los demás, ¿sí? Entonces vamos a controlar esa ociosidad, ¿sí? Esa curiosidad y esa ociosidad, vamos a enfocarnos, por ejemplo, en las diferentes formas de sacrificio por la humanidad, que es la invitación a las demás personas, a las conferencias, a los procesos de tener voluntad, eso también nos va a llenar de una fuerza para trabajar sobre sí mismos. ¿Sí? La otra es sublimar. La sublimación la estábamos enseñando en las aclaraciones que se dieron de la conferencia de los 7 cuerpos. Las personas tienen que restaurar todo su cerebro, su parte de pulmones, su parte interior, ¿sí? Y para eso también la respiración va a ayudar a sanar muchas cosas, ¿sí? La respiración es clave, ¿sí? También para ayudar a sanar nuestras glándulas sexuales, ¿sí? En algún momento más adelante lo profundizaremos o lo tocaremos en el grupo de habla hispana para que ustedes lo entiendan más profundamente lo que estoy hablando. Se recomienda sacar a las personas, por ejemplo, las que tienen quieren dejar el vicio a la madrugada, sacarlas al amanecer, porque en el amanecer el aire está muy puro, ¿sí? Está todo tranquilo, no hay tanto smog de los carros, todo esto, para que empiece a respirar, así sea media hora que respire ese aire puro. ¿Sí? Listo. Y eso es una forma de empezar a cambiar. Y también la idea es que la persona pueda empezar a sublimar con el pranayama egipcio, ¿sí? ¿Cuál es el pranayama egipcio? El pranayama egipcio es que lo que estábamos explicando, nos tapamos entonces la fosa izquierda, inhalamos por la fosa derecha, por ejemplo, el varón, ¿sí? Baja y ese aire llega a las glándulas sexuales, llega a la glándula sexual llega a la glándula sexual izquierda, recoge todo eso, ¿sí? Recoge todo eso ahí, sube a través de la columna vertebral, se imagina, y llega a la raíz de la nariz, ¿sí? El Hansa. Igual voy a colocar una explicación de eso en un documento posterior a esta conferencia para que quede ahí en la página de Facebook, ustedes la puedan tener. Bueno, eso es con uno y luego con el otro. Eso va a ayudar a volvernos a recuperar un poquito y a las personas que se vuelvan a recuperar un poquito internamente. Salir del círculo de amigos, de todos esos que todo el tiempo arrastran al vicio, arrastran a la degeneración, ¿sí? Ir saliendo paulatinamente, o sea, no es que
O sea, tenemos que definir cuál es la verdadera amistad. La verdadera amistad de las personas es que ¿sí? Es la amistad del vicio, es la amistad para la degeneración, para contaminarnos. No, la verdadera amistad es que yo voy a procurar lo mejor para otra persona. Esa es la verdadera amistad. En ese sentido, el que me invita a contaminarme, el que me invita a podrirme, el que me invita a no tener voluntad, ese cual amigo, ese hasta se puede denominar un enemigo mío, ¿sí? O sea, enemigo porque me está haciendo daño. Acá no es para enemistarnos con nadie, sino que tenemos que ir a reflexionar cuál es la verdadera amistad. Bien, así es. Entonces, en ese momento, nosotros vamos a empezar a querer compartir, o la idea es que se pueda compartir con otras personas que tengan esas diferentes ayudas, la verdadera amistad. Listo, vamos a reflexionar cada una de las cosas. ¿Hasta dónde me llevó? Eh, ¿Hasta dónde? ¿Qué fue lo más bajo que yo caí con cualquiera de estos dos aspectos? Los daños que me hice a mí mismo, a otras personas. ¿Sí? ¿Hasta dónde me degeneré? ¿Hasta dónde influyó el alcohol para la droga? ¿O hasta dónde, listo, no consumía droga ni nada, pero tomando los otros sí se drogaban alrededor mío? O sea, ¿hasta dónde me llevó? ¿A qué lugares me llevó? ¿Sí? Las malas relaciones que generé con las diferentes personas, ¿sí? Toda la cantidad de conflictos interiores míos que se originaron con respecto a eso. Por eso es que cuando estudiamos estos defectos, vamos a poder saber por qué es que no nos vamos a meter con estos dos defectos y vamos a llegar a actuar en la vida de acuerdo a los principios fundamentales que llevamos en lo hondo del ser, de la conciencia. ¿Sí? Esa es la verdadera fortaleza de nosotros, la voluntad. Y todo eso hace parte de la conciencia y tenemos que liberarla. Por eso es que estos dos defectos nos truncan todo el trabajo y la obra de la autorrealización. Bien, bien, me disculpan que me excedí un poco en esta conferencia, pero para recibir el audio de la conferencia, el PDF, los documentos que están con esta conferencia, las diferentes tutorías que se pueden llevar a cabo, nos escriben al número que aparece en pantalla y es un gusto para mi esposa y para mí que podamos colaborar o complementar y que ustedes tengan todo el material. Lo mismo los invitamos al canal de YouTube Autorrealización Centroamérica de Islas para que puedan acceder también por este medio que es YouTube, esa otra plataforma, a las diferentes conferencias. ¿Listo? Entonces, buenas noches. Vamos a mirar entonces, se me olvidaba invitarlos a la conferencia siguiente. La próxima conferencia es la número 15 de este temario de conferencias que se denomina PASEA. Se denomina Ego, Personalidad y Esencia. Ese es el nombre de la conferencia. Aquí vamos a ver profundamente qué es la personalidad, ¿sí? Qué es el ego, todas las diferentes facetas y qué es la esencia. Buenas noches. Ahora sí, vamos a ver las preguntas que se tengan al respecto, ¿sí? Bueno, Merinos, qué bueno que Merinos nos acompañe acá en este momento. Merinos dice, al llegar a ese punto de desconexión de la conciencia, ¿ya no se puede regresar? Depende. Hay unos puntos de no retorno, vamos a decirlo que entre comillas sí, hay un punto de no retorno, y es cuando ya la persona definitivamente está completamente desconectada, entonces que ya vive por la droga, ya no tiene ningún tipo de anhelo de cambio, de anhelo espiritual, ¿sí? Ya la persona, como os decía, ya es loquita, y ya se agrietó completamente su psicología, ya. Entonces, digamos que ese ya sería un punto de no retorno. Pero cuando nosotros nos metimos en esos diferentes procesos de alcohol y de drogadicción que también están rompiendo y desconectando, bueno, en cada momento, como se dice, cada momento es bueno para comenzar, ¿sí? Bueno, entonces Gustavo Gan comenta, conozco borrachos que tienen dinero y entre más borrachos más dinero. ¿A qué se debe esto? Bueno, no. Eh, hay una serie de cosas ahí. También está los procesos de la ley, ¿sí? La persona igual tiene derecho a tener cierto dinero, entonces bueno, es su derecho. Sí, pero ¿qué es lo que va a pasar también?
que listo, más borrachos y más dinero, pero eso no dura siempre, ¿sí? Por algún lado eso se va a desequilibrar. Puede que le abunde el dinero, pero puede que en algún punto la salud sea lo que lo quiebre y compense todo ese desequilibrio. Nosotros no nos damos cuenta que los desequilibrios se mueven en muchas formas, ¿sí? Puede que se le vea también mucho dinero y que esté tomando y listo, pero puede que emocionalmente, por ejemplo, esté quebrado, ¿sí? Entonces hay muchas cosas ahí por mirar. Judith pregunta, buenas noches. Una pregunta, que haya sido alcohólico por mucho tiempo y decida dejar el alcohol, ¿puede hacer este trabajo? Bueno, que haya sido alcohólico por mucho tiempo y decida, sí, claro, puede hacer este trabajo también, sí, o sea, ¿qué es lo que queremos, digamos, dejar claro acá? Que cualquier persona que quiera hacer un trabajo interior, por lo menos con esta conferencia va a tener unas pistas y va a entender todo esto que se denomina nuestra personalidad viciosa, ¿sí? Porque hay vicios de todo tipo, ¿no? Pero aquí, puntualmente con la pregunta que hace Judith, sí, la idea es que la persona pueda autorreflexionar, hacer un vistazo de todo eso, dimensionar todo eso y decidir y tener la ayuda de la muerte psicológica y las herramientas con los negocios con la ley y todo para hacer este trabajo. Dice, o las escuelas como pérdida de neuronas, las secuelas como pérdida de neuronas, daño en los órganos como el hígado, entre otros, se lo impiden. Bueno, depende de hasta qué punto es el daño, ¿sí? Porque, ¿qué vamos a mirar? Por ejemplo, el daño a nivel sexual es tremendo, ¿sí? El daño a nivel sexual, por ejemplo, con la parte que atrofia sus órganos sexuales, la generación de impotencia y todo esto. En el hígado, ¿qué pasa? Sí, en el hígado, pues, se genera, por ejemplo, estos procesos de que ya se empieza a morir el hígado, esos procesos de cirrosis y todo eso. Tiene que hacer una negociación con la ley, pero descubramos que esas son consecuencias también, ¿sí? Entonces, pues tiene que aprender a sortear esos procesos de esto. También es muy valiosa la parte del suprasexo. La persona que tiene, por ejemplo, la pareja, puede con el suprasexo regenerarse interiormente, ¿sí? Y eso le va a ayudar a salir más pronto de esos procesos a nivel orgánico, a nivel del cuerpo, a nivel vital, a nivel en todo sentido. Un saludo para don Macario, que nos acompaña. Eh, una, un Dharma mal utilizado duerme más nuestra conciencia. Ah, ya, don Macario estaba refiriéndose también a que el dinero físico, en un sentido, puede estar relacionado con el Dharma que tenemos, o sea, con lo que nos merecemos por unas buenas obras que se han generado. Pero lo que dice don Macario es así, cuando se utiliza muy mal, al contrario, puede degenerarnos más, puede contaminarnos más, ¿sí? Reemplazar el tipo de amistades es lo que también hacemos énfasis y don Macario también hace énfasis, es muy útil para realizar un cambio progresivo, porque si siempre yo estoy con mis mismos amigos, no, yo quiero dejar esto, pero el amigo ahí me llama, miren algo que sucede con esto, uno va a dejar el trago y uno va a dejar algún tipo de estos y ahí sí los amigos le gastan, ¿sí? Antes de pronto haciendo vaca, antes de pronto, o miren cómo es esto, las personas le gastan trago, pero ¿por qué no más bien le gastan un mercado al amigo? ¿O por qué no más bien le gastan algo, ah, no, eso sí no aguanta, eso sí no sé qué, ah, pero le gasto entonces de generación, ah, eso sí lo invito. Entonces por eso es que muy acertado el comentario del Macario, muchas gracias. Hay que realizar un cambio progresivo también, ayudándonos de salir de ese entorno. Listo, muchísimas gracias para todos, bienvenidos a la siguiente conferencia y espero que sirvan todas estas pistas para todo el proceso y el desarrollo interior. Recordemos lo que se estaba proponiendo en esta conferencia. Es muy importante que podamos eliminar estos diferentes vicios que son los que impiden nuestro desarrollo interior, ¿sí? Y nos truncan y nos devuelven todo el tiempo. Bienvenidos a esto llamado conocimiento de sí mismo y a las pistas para poder liberarnos de toda esa contaminación y que nos quita la voluntad. Muchísimas gracias para todos.